Cashman. Hola a todos, bienvenidos a este espacio. Gracias por dedicar tiempo a conocer más de la palabra de Dios. Para empezar, vamos a hacer una corta oración, así que si quiere acompáñeme allí donde está. Dios, gracias por tu palabra, gracias porque tenemos la libertad de ir delante de ti, Señor, y hablar contigo y contarte lo que pasa en nuestra vida, Señor, y tú nos conoces muy bien. Gracias porque en ti encontramos paz. Gracias por esta tu palabra, Señor. Estamos dispuestos a oírla y a practicarla, Señor. Todo lo que conozcamos acerca de tu palabra queremos que sea vida en cada uno de nosotros. Oramos en tu nombre poderoso. Amén y amén. Entonces, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a hablar de una historia de Daniel en el foso de los leones. Esto está en el capítulo 6 del libro de Daniel para que usted me acompañe. Lea usted todo el capítulo en su casa. Yo voy a hacer un recuento de la historia para que empecemos a adentrarnos en ella. En esta época en la que vivía Daniel, reinaba Darío. Al rey le pareció bien elegir a 120 sátrapas para que gobernasen sobre todo su reino. Entonces, sobre estos 120 sátrapas, puso a 3 gobernantes. Uno de ellos era Daniel, porque Daniel tenía un espíritu superior sobre los gobernantes y sobre los sátrapas. Así que ellos por esto no lo querían mucho. Y ellos se juntaron y decidieron estar en contra de Daniel y querían hallar algo para acusarle, para encontrar una falla en él, pero no pudieron. No había ninguna falta en Daniel y no hallaron ningún vicio, así que decidieron meterse en la relación de Daniel con Dios. Así que se presentaron ante el rey Darío, los gobernantes y los sátrapas, insinuándole que promulgase o dictase un edicto real, que lo firmara y lo confirmara para que aquella persona que en el transcurso de 30 días, si buscaba o pedía algo a su Dios aparte del rey, a hombre o a un Dios aparte del rey, fuera echado en el foso de los leones. Cuando al rey Darío le pareció bien, firmó el edicto, lo confirmó según las leyes de Media y de Persia. Esto quiere decir que no podía ser abrogada ni siquiera por el rey. Entonces, después de firmada la prohibición y Daniel se enteró, fue a su casa, abrió las ventanas de su habitación que daban hacia Jerusalén y oró. Daniel hacía esto siempre 3 veces al día. Y esto fue un hincapié para los gobernantes y los sátrapas, quienes encontraron a Daniel rogando a Dios y orando delante de la presencia de Dios, y fueron ante el rey y le dijeron: Daniel no te respeta a ti, no obedece a tu edicto. Tú has firmado y confirmado el edicto que aquella persona que durante estos 30 días orara o pidiera algo a alguien diferente aparte del rey Darío, iba a ser echado en el foso de los leones. Así que lo incitaron y le contaron que Daniel había incumplido esa norma. El rey apenas oyó esto, le pesó
y trató de librar a Daniel de la condenación, pero los gobernantes lo rodearon y le dijeron que esa ley no podía ser abrogada. Entonces el rey mandó a traer a Daniel, lo echó en el foso de los leones y le dijo que el Dios tuyo, al que tú continuamente sirves, te libre. Después de esto el rey se fue a su palacio, no pudo dormir, no quería comer, no le llevaron instrumentos de música y no pudo dormir, y apenas amaneció fue apresuradamente al foso de los leones donde había dejado a Daniel y le dijo, le gritó con una voz triste y le decía: Daniel, le preguntaba, ¿te ha podido librar tu Dios del foso de los leones? Entonces Daniel respondió: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque fui hallado inocente y porque no había hecho nada malo, tampoco delante del rey. Entonces el rey se alegró en su corazón, mandó a sacar a Daniel del foso de los leones y no había ninguna lesión en Daniel, porque él había confiado en Dios. Y el rey dio orden de que todos los que acusaron a Daniel fueran metidos en el foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos, y al ser enviados al foso fueron devorados sus huesos por los leones. Esta es la historia así resumida, y quiero hablarles de que Dios siempre está con nosotros. Ese es el tema que vamos a tratar en este corto tiempo. Dios está con nosotros. Hoy, en este día, en esta actualidad, estamos viviendo muchas malas noticias, muchas tragedias. Ustedes saben que en la calle ya no podemos tener un teléfono celular con tranquilidad porque nos sentimos inseguros por el robo y el crimen que se ha elevado. También hemos escuchado que se ha elevado la violencia intrafamiliar, los abusos, las violaciones. En medio de este tiempo estamos oyendo muchas malas noticias, muchos desastres. Vemos historias y escuchamos historias que son cercanas a nosotros, a las personas que conocemos, de fallecimientos, de accidentes de tránsito, de robos. Se suma la corrupción de nuestro país en este tiempo donde los ciudadanos tenemos más necesidades y vemos que el gobierno tal vez no aporta lo que esperan sus ciudadanos. Hay muchas historias reales y cercanas a nosotros en este 2020. Además, este año, con este virus que se vino encima, con cosas que no deseamos que ninguno esperábamos, este año se le han sumado tantas cosas y han habido muchos comentarios, muchas opiniones, memes sobre el 2020. Hasta dicen que estamos dentro de un juego, que aquel que logre llegar al final es el que se va a salvar o va a vivir, y que el 31 de diciembre tenemos que todos gritar Jumanji para que se termine el juego, etcétera. Este año ha sido algo que no hemos esperado. Este año ha sido tal vez de mucho sufrimiento, de cosas que no deseamos, de tantas malas noticias, de tantos asesinatos, abusos, violencia, intolerancia. Desde que salimos de nuestra casa sentimos esa presión, esa inseguridad, ese temor tal vez. Y todo esto que se suma día tras día a cosas no tan buenas, nos hace preguntarnos
lo que muchos al estar sufriendo y teniendo dolor se preguntan: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pues por esta pregunta muchos se han alejado de Dios y muchos otros han dejado de creer en Él. Y algunos que ya no creían confirman que Dios no existe. Pero quiero decirles o recordarles en esta historia de Daniel que él, aunque fue enviado a la muerte por hacer una oración a Dios, porque había una ordenanza de quien orara a alguien diferente al rey Darío iba a ser echado al foso de los leones, Daniel nunca renunció a su fe, a lo que él creía. Daniel siempre confió en Dios. Daniel no por esto cambió su relación con Dios, porque tal vez en su mente hubiera dicho: Dios, tú entiendes que pusieron esta ley y después de 30 días volvemos a orar y vuelvo a hablar contigo cada cierto tiempo, 3 veces al día, y tal vez Dios lo hubiera podido entender. Pero Daniel no cambió su relación con Dios por una prohibición que habían hecho y que le causaría la muerte si la desobedecía. Daniel no negó su relación con Dios y estuvo siempre dependiendo de Dios y estuvo dispuesto a ir hasta la muerte para salvar su relación con Dios. Y esto es de admirar, esto es un ejemplo para cada uno de nosotros, porque aunque tengamos muchos sufrimientos, aunque veamos muchos asesinatos, sepamos historias de robos, de intolerancia, y esto nos causa dolor, la muerte de alguna persona cercana, y esto nos hace preguntarnos: ¿dónde está Dios? Quiero decirle que Dios está en todo, Dios conoce todo. En este momento tal vez hay un esposo que les está golpeando a su esposa y Dios lo está viendo. En este momento tal vez hay personas desesperadas, tristes, agobiadas, que ya están al punto de quitarse la vida, y Dios está allí conociendo a cada persona, conociendo su corazón. En este momento tal vez Dios esté viendo que alguien está violando a un niño y Dios está allí porque Él es soberano. Dios tiene el poder absoluto y la autoridad total. Dios es soberano. En este momento tal vez está pasando un accidente de tránsito donde alguien está mal herido y Dios está allí. En este momento tal vez esas redes y esas tratas de blanca, hay muchas mujeres siendo violadas, drogadas, asesinadas, y Dios está viendo eso. Dios está viendo a aquella persona que está atentando contra la vida de otra. Dios está viendo cómo hay robos. Dios está viendo cada desastre natural y Él conoce qué siente en nuestro corazón. Él conoce lo que está pasando en este momento. Nosotros no, nosotros escuchamos las noticias y nos agobiamos. Nosotros escuchamos una historia de un vecino, de las personas que van hablando en el bus de sus problemas familiares, pero Dios conoce todo de cada una de las personas que están en el mundo. Dios conoce cada sufrimiento, cada asesinato, cada detalle, y lo está viendo. Si a nosotros nos duele, imagínese a Dios. Dios está con nosotros. Dios no cambia. Él es el mismo Dios que estuvo cerrando la boca de los leones para que no le hicieran daño a Daniel. Y el que cambia es el hombre. ¿Qué hacía Daniel para tener su confianza plena en Dios? Debemos hacer eso, debemos actuar de esa manera, porque Dios es soberano,
y tiene el poder absoluto y tiene la autoridad total en medio de todo, conoce todo y lo sabe todo. Y Dios vive para siempre, es eterno y su reino nunca va a terminar. Quienes debemos permanecer en Él somos nosotros. Hoy nosotros tenemos la libertad de ir delante de Dios, de orar por un alimento en un restaurante y no hay ninguna ley que lo prohíba. Hoy tenemos la libertad de asistir a nuestras reuniones para juntos como hermanos adorar a Dios. Hoy tenemos la libertad de tener una Biblia en nuestra casa. Hoy tenemos la libertad, me atrevo a decir que tenemos más de una Biblia en nuestra casa. Nuestros hijos tienen una Biblia, cada uno de nosotros tenemos una Biblia y no hay una ley que lo prohíba. Dios conoce el sufrimiento de cada una de las personas, pero ahora depende de nuestro vivir, en nuestro actuar, que confiemos en Dios, que no le neguemos, que afiancemos y fortalezcamos la relación que tenemos con Dios, porque Él es un Dios vivo y nos va a librar y nos va a salvar de este 2020 y nos va a salvar del sufrimiento que tenemos en medio de nosotros y nos va a librar de esa depresión, de la traición que nos ha causado otra persona, pero tenemos que depender de Él totalmente, de quitar nuestro ego, de quitar ese pensamiento que yo con mi trabajo todo lo puedo, con mi salario todo lo puedo, con el dinero que recibo todo lo puedo, que yo no necesito de nadie. Estamos respirando por Dios. Ahorita en este momento nuestro corazón está latiendo por Él. Así que entendamos que todo depende de Dios, que fuimos creados para adorarle, para servirle, para que en medio de nuestra vida sea un reflejo de Dios y todos den gloria a Dios por vernos vivir, así como Daniel. Quiero terminar ya leyendo los últimos versículos, desde el versículo 25 del capítulo 6 de Daniel. Cuando pasó esto, el rey Darío escribió a todos los pueblos, a todas las naciones, a todas las lenguas de la tierra, de parte del rey, una ordenanza, y dijo que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó. Así que en conclusión, que de nuestra vida se diga eso, por el que todos adoren al Dios de Eileen, que todos adoren al Dios de Miguel, que todos adoren al Dios de Camilo, que todos adoren al Dios de Marta, que todos adoren al Dios y que se oiga su nombre, para que otros glorifiquen el nombre de Dios por ver nuestra manera de vivir, que seamos encontrados sin falta, sin vicios, sin falla delante de los hombres y delante de Dios, porque Dios nos puede librar y salvar de todo lo que no deseamos de este 2020 y de todo lo que está por venir en nuestro futuro. Vamos a orar para terminar. Señor, tu palabra ha sido clara para cada uno de nosotros. Gracias porque hoy somos conscientes de que tú eres Dios y no cambias, de que tú eres el Rey de Reyes, de que tú todo lo conoces, todo lo puedes y eres nuestro Dios soberano, Dios. Ayúdanos a entender tu voluntad y a tener paz en ella, Dios. Gracias porque has sido bueno con cada uno de nosotros, porque hoy vivimos por ti, hoy respiramos por ti y hoy estamos, Señor, en este mundo por ti. Queremos vivir para tu gloria y para tu honra, porque tu reino no termina nunca, Dios, y queremos honrarte.
y obedecerte hasta el final de nuestros días. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós, Dios les bendiga.